en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos. Cuando lo tengamos con la fe. Gloria a Dios. Salmo capítulo 100. ¿Ya estamos aquí? Capítulo 100. Y vamos a leer un verso muy pequeño, pero que trae mucha enseñanza. En el verso 6, verso conocido, un verso pequeñísimo. ¿Qué salmo le dije? ¿Sí qué? Bueno, se equivocó. Se vale equivocar. 150. Ahí vamos, a ver si es ese. ¿Lo tenemos? Bueno, pues si usted respira, dice la Escritura, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Salmo 150, verso 6, que todo lo que respira, ¿alabe a qué? A Jehová. O Alá. Pero alabe, ¿verdad? Cierre sus ojos, póngame las manos del Señor. Dios Todopoderoso, Padre Celestial, estamos delante de su bendita presencia, Señor. Hemos cantado, alabado, exaltado su santo y bendito nombre. Yo le pido en esta preciosísima tarde de este precioso día, nos enseñe de su palabra, Padre. Hable usted por mí, porque yo no sé entrar, no sé traducir, no sé ilustrar. Usted sí sabe, Señor. Le ruego, Padre, que los oídos de cada hermano o hermana estemos atentos, afinados, para escuchar su linda y hermosa palabra. Que su palabra corra, Señor, y lleve fruto al 100%, y que usted sea el que ministre, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Oh, gracias, porque yo sé que usted está aquí en este lugar. Gracias damos a Dios. Tome su lugar, Señor, porque Dios es bueno. Vamos a entrar en el tema de la palabra de Dios. ¿Qué soy? El tema es: ¿qué soy en las manos de Dios? ¿Cree usted que qué somos en las manos de Dios? ¿Qué seremos? Usted que lee la palabra. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Y vamos a irnos a Jeremías capítulo 18, verso del 1 al 6. Y vamos a darnos cuenta qué es lo que somos para con Dios. Jeremías capítulo 18, verso 1. Dice la Escritura, hermano, que Dios habló a Jeremías. Vino palabra de Dios a Jeremías, diciéndole: levántate y vete ¿a dónde? A la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Así que Jeremías se levantó y fue a casa del alfarero. Y cuando Jeremías llega a la casa del alfarero, el alfarero estaba trabajando en su rueda con sus manos, haciendo una vasija, un vaso, para que mejor me entiendan, haciéndolo, formándolo, porque
era alfarero. Y dice que el vaso que el alfarero tenía en sus manos se echó ¿a qué? A perder en las manos de él. Estando haciéndolo, formándolo, se echó a perder en las manos del alfarero. ¿Cree usted que eso le preocupó? No. ¿Por qué? Porque él era su trabajo. Así que dice la Escritura que volvió a hacerlo nuevamente. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué somos nosotros ante Dios? Somos un vaso. Amén. Lo veo serio. No le llegó el cheque alto, dígame, yo se lo puedo reponer. No le dieron los bonos, yo se los doy, ¿verdad? Entonces somos vasos. Acuérdense que la Biblia dice que el vaso que se limpie, ¿será para qué? Para los usos de Dios. Así que nosotros somos vasos. Y cuando como vasos del Señor nos echamos a perder, nos quebramos, nos alejamos de Dios por alguna razón, entonces allí nos empezamos a perder. Dios, en su infinita misericordia, amándonos demasiado como nos ama, pone un medio. Cuando nosotros nos alejamos de Dios y permite y manda una enfermedad, a veces incurable, en nosotros. Salud, hermano. Manda una enfermedad a veces incurable para la ciencia que llegue a nosotros para podernos hacer nuevamente nuevos, para meternos en algún proceso muy duro y muy difícil, para quitarnos lo que nos gusta a nosotros y poner en ese proceso lo que le gusta a Él. ¿Me está entendiendo? Así que a veces decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué paso por esto? ¿Por qué sucede esto en mi vida? Bueno, Dios está viendo que permite que la enfermedad haga blanco en nuestros corazones, no teniendo nosotros nada, estando sanos, pero es el proceso de Dios. Y nos mete en un proceso para que en ese proceso, hermano, a veces el proceso es doloroso, a veces el proceso nos hace llorar, a veces el proceso es largo y doloroso, para podernos hacer entender que lo que estamos haciendo o cómo estamos actuando no es bueno. Cuando nosotros estamos en el proceso, depende de nosotros cuánto dure el proceso. Si nosotros no reflexionamos, no entendemos, no meditamos, no nos concientizamos y decimos, ¿qué pasa en mi vida? ¿Cómo estoy sirviéndole? ¿En qué estoy fallando? ¿Dónde estoy fallando? El proceso va a seguir sin límite de tiempo. Pero cuando nosotros reconocemos en un proceso duro y doloroso, hermano, allí nos acordamos del mínimo de los errores. Al menos eso me pasa a mí. Allí nos acordamos del más pequeño de los errores. Y cuando nosotros reconocemos, hermano, Dios no quiere que estemos enfermos, claro que no. Pero Él lo que quiere es que estemos sanos, que estemos conscientes que alabamos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que nos formó, que nos
Eso es lo que quiere Dios. Por eso nos mete en un proceso. Por eso es que Dios habló a Jeremías y le dijo: ve, allí te voy a enseñar. Y ahí le mostró el alfarero. Y si vemos el verso 6 de Jeremías 18:6, Dios le dice a Jeremías: Jeremías, no podré yo hacer como que como este alfarero. He aquí que sois ¿qué? Barro en mis manos. ¿Qué es lo que somos? Barro. Estoy muy hermoso, estoy muy bonita. ¿Gracias a quién? ¿A papá? ¿A mamá? ¿Gracias a quién? A Dios. Dios te hizo así. Y gracias porque nos hizo a todos igual, bonitos, ¿verdad? ¿O alguien está feo? Si alguien está feo, pásenle para orar por él, porque Dios le ponga belleza, porque Dios pone belleza. Entonces Dios, hermano, a veces nos mete en estos procesos duros como hijos de Dios. A veces por la rebeldía hay en nosotros. A veces porque nos tornamos rebeldes. A veces porque nos olvidamos de orar, de leer la Biblia, nos olvidamos de los negocios de Dios, de nuestros compromisos que tenemos con Dios. Y Dios, a través del proceso, hace que nosotros nos regresemos a Él y le demos la honra y la gloria a Dios. Nos demos cuenta, pues, que si respira usted y si respiramos es ¿por qué? Por Dios. No es mágicamente. Aquí no son las cosas mágicamente, sino todo se mueve a través de Dios. ¿Usted lo cree? Un aplauso a Dios, lo veo muy tenso. Todo se mueve por Dios. Nada se puede mover sin Dios. Así que en el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 73, dice la Escritura: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé ¿qué? Tus mandamientos. Tus manos me hicieron y me formaron. Y cuando dejamos de ser nuevas criaturas y nos regresamos al viejo hombre, a como éramos antes, a como vestíamos antes, a como hablábamos antes, a como era la costumbre de nosotros, entonces Dios allí empieza a pulirnos como un diamante bruto que no brilla. Nos empieza a pulir, a quitarnos la mentira, el odio, la crítica, los malos hábitos, las pinturas. Empieza a quitarnos todo porque Dios nos hizo a su imagen y ¿qué? Y semejanza. Dios no quiere que traigamos algo que Él no lo hizo o no lo hizo nosotros. Dios quiere que seamos originales, no imitación. Porque si nosotros usamos esto y usamos lo otro y usamos lo otro, estamos diciendo que el que nos hizo no nos hizo bien. ¿Qué se le dijo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Le paramos pues? No. Dios quiere que usemos la belleza que Él puso en nosotros, tanto físicamente como interior, para que la gente vea que el Dios que servimos y alabamos es un Dios vivo, es un Dios poderoso, es el creador, es el dueño de nuestras vidas.
Por eso dice este texto hermoso: tus manos me hicieron y me formaron. Cuando Dios nos mete a un proceso y nos empieza a bordear, ¿verdad que duele? ¿Nunca ha entrado usted a uno? Pues dígale a Dios: méteme en uno. Y nos hace llorar, hermano, hasta gemir, hasta gritar, porque es un proceso duro de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces es bueno reconocer, como dice en Salmo 100, capítulo 100, verso 3, dice el salmista: reconocer que Jehová es, ¿qué es? Dios. Él nos hizo. ¿Y qué más? Y no nosotros mismos. No fue papá el que nos hizo, ¿eh? Muchos están equivocados. Creen que papá nos hizo, que a través de su relación nos formó. No. Nada se mueve sin Dios. El que nos hizo es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Que usó el vientre de mamá para que allí estuviésemos 9 meses, solamente lo usó. Pero el que nos formó adentro, ese es Dios. A Él sea toda la honra y la gloria y la alabanza. Él es el que hace las cosas. Solo hay que reconocer que Él es Dios. Decíamos pues que cuando nos alejamos, nos olvidamos de Dios y nos empezamos a retirar de las cosas de Dios como creyentes, Dios es tan bueno que no nos deja ir, porque el precio que Él pagó por usted y por mí fue muy grande, fue incalculable. Él usa medios para podernos hacer regresar, como dice el libro de los Salmos, capítulo 32, verso 8. Dice: y te haré, ¿qué? Entender, y te enseñaré el camino que debes, ¿qué? Que debes andar, porque ya no perdiste. Te voy a enseñar el camino por donde debes andar, y sobre ti, ¿qué? Fijaré, ¿qué? Mis ojos, bendito el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en casa, los ojos de Dios están ahí. Que si yo voy caminando, que si yo estoy en el trabajo, que si yo estoy en la calle, que si yo estoy en la escuela, que si yo estoy donde esté, allí los ojos de Dios están mirándome lo que yo hago, bueno o malo. Él conoce todo. ¿Lo creemos? Así que Él es Dios. Nosotros un día vamos a dejar de existir, de vivir, pero Dios dice: es el mismo ayer y hoy. El Señor por todos los siglos es el mismo. Me llamaba la atención a mí este verso de Jeremías, porque Dios me hacía entender que cuando nos ponemos rebeldes, duros, contrarios, nos mete a un proceso para hacernos mansos, humildes, sencillos, prudentes, amables, entendidos, porque Él es el que nos ama demasiado, como usted y yo amamos a nuestros hijos. ¿Cuántos amamos a nuestros hijos? ¿Y dónde están sus hijos? Si los ama, aquí deben estar. ¿Está haciendo por ellos algo? ¿Está diciéndole? Vamos a pararnos un poquito ahí. Mire, cuando yo andaba en el mundial, no es bueno ni recordar, pero bueno, llegué a La Paz, Baja California, con una tía que ojalá que un día venga, y esa tía me dio mucha guerra.
Le dije, se llama Aurora. Le dije, Aurora, aquí voy a vivir unos días. Y me acuerdo como si ahorita fuera. Me dijo mi tía, sí, hijo, sí, aquí es tu casa, hijo. No hay ningún problema. Nada más que aquí en mi casa hay reglas, mijo. ¿Cómo? Sí. Aquí es una casa con reglas. Aquí el puertón ese que ve ahí, mijo, ¿sí lo ve? Sí. Se cierra a las 10 de la noche. Y ya no se abre hasta otro día. Padre. Y yo llegaba a la 1, 2 de la mañana y tocaba el portón. Amanecí allí, en un lado del portón. Y otro día en la mañana, ¿qué pasó, Aramis? ¿Qué pasó? No pasa nada. Y esas reglas se me quedaron ahí. ¿Por qué haces esto, Aurora? Digo, porque te amo. Porque lo que haces no es correcto. Ni aún con mis hijos yo abro el portón. Menos por Santo. Pero es que yo no soy cristiano. Algún día lo voy a hacer. Ten paciencia y no tengo paciencia. Esas reglas me pasan. Y cuando Dios me alcanza, me saca de ese mundo perverso y pecador, me saca y me trae a los pies de Él. Oiga, esas reglas yo las aprendí, las puse en casa. Y ahora le digo, se cierra la casa, la puerta y todos para afuera. Porque eso aprendí. Aprendí esto. Yo no sé si en su casa hay reglas. ¿Hay reglas? No. Porque si no hay reglas, por cada quien pichar y cachar a la hora que quiere. Los hijos de Dios tenemos reglas. Tenemos normas. Así que un día va a venir ahora y gracias a Dios por ello. Entonces es bueno. Decíamos que nosotros como padres, la Biblia nos enseña en que tenemos que amar a nuestros hijos y guiarlos por el camino correcto. Y si nuestros hijos toman malas decisiones, nosotros como papás tenemos que decirles, hijo, esa decisión te va a llevar al fracaso, te va a llevar al infierno, te va a llevar a cometer tantos errores. Porque somos los papás y la Biblia dice que papá y mamá atesoran para el hijo. Se preocupan. Y dice la Escritura, en el libro de Hebreos, abra allí su Biblia, Hebreos capítulo 12, verso 6. Y dice el Señor, dice la Escritura, porque el Señor, ¿sí dice así? Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina, corrige. Así como el Padre corrige a sus hijos. ¿Por qué? Porque nos ama el Señor. Porque nos quiere el Señor. Él quiere que estemos bien. Y para que estemos bien necesitamos ser obedientes. Necesitamos ir, hermano, y no dejar a los hijos en casa, ¿no? Algunos los dejan allí viendo la tele. No, hermano, tráigaselos y traigamos a nuestros hijos y enseñémosle a alabar al Todopoderoso, al Señor. Instruirlos en el camino para cuando ellos crezcan, ellos se acuerden que siempre se les habló de un Dios. Antes dijo Dios a Pedro, tú ibas a donde tú
pilas. Pero ahora otro es el que te va a decir a dónde vas a ir y a dónde no vas a ir. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 31. Dice que horrenda, dice, cosa es caer. ¿En qué? En las manos de Dios vivo. Nuestro Dios no es como los ídolos que no hablan, ni ven, ni oyen. No, nuestro Dios es un Dios vivo. Es un Dios que ve, que escucha, que nos conoce, que sabe qué hacemos, qué no hacemos. Sabe todas las cosas. Es horrenda cosa caer en las manos de Dios vivo. ¿Por qué? Porque en las manos de Dios vamos a estar presos en el Señor. Y vamos a hacer las cosas que Él nos diga que hagamos. No vamos a hacer lo que nosotros queramos. Y cuando queremos hacer las cosas que nosotros queramos y vivir a nuestra manera, entonces Dios, decíamos al principio, nos mete en el proceso y eso nos va a doler. Así que, queridos hermanos, Dios nos ama tanto que yo creo nadie hizo lo que hace lo que hizo, dar Dios a su único Hijo unigénito para que pagase el precio, como dijo Pablo, por todos los pecadores, dice, de los cuales que yo soy el primero. Así que valoremos ese precio que pagó Jesús y hagamos la voluntad de Dios. Seamos en el caminar mansos, humildes, sencillos, prudentes, sabios, entendidos, razonables, porque de los mansos es el reino de Dios, de los obedientes. Hagamos las cosas que le agradan a Dios y no a nosotros. Preocupémonos por las cosas de Dios y pongámoslas en primer lugar. Y si ponemos a Dios en primer lugar, entonces todas las cosas nos vendrán para bien. ¿Usted lo cree? Pues yo también lo creo. Pásenme, músicos. Ya no voy a predicar. Yo ya traigo hambre, la verdad. Y antes, como dijo Javier, que nos comamos los unos a los otros, pues vamos a parar aquí.